Demet Özdemir y Can Yaman. Ay, Dios mío, la que se ha liado ahora con ese último post. No vais a creer lo que yo creo que está pasando realmente, porque esto tiene más miga de lo que parece. A ver, todos hemos visto ese post de Demet, ¿verdad? Esa foto, esa sonrisa, y el pie de foto. Ay, el pie de foto. Parecía tan inocente tan. Mira qué feliz estoy. Pero, ¿y Can? ¿Dónde está Can en todo esto? Porque no me diréis que no habéis notado que este post ha llegado justo después después de toda la movida. Para ser honestos, yo al principio pensaba que era una indirecta súper sutil. Ya sabéis, de esas que te hacen decir, ¿a quién va dirigida? Pero ahora que le he dado 1000 vueltas, creo que va mucho más allá. Esto no es una indirecta, esto es un comunicado de prensa encubierto. Muchos dicen que Demet simplemente está mostrando que está feliz, y que ya ha pasado página. Y sí, puede que sea verdad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo cuando todos los focos vuelven a estar sobre su relación pasada con Can? No me creo que sea casualidad. Yo sospecho que esto es una jugada maestra por parte de Demet. Piénsalo bien. Can lleva un tiempo en boca de todos por sus proyectos, por sus conquistas, y ella, que siempre ha estado ahí, como en un segundo plano mediático últimamente. ¡Boom! De repente aparece ella, radiante, feliz, con ese toque de misterio. Y ¡zas! Todos los titulares vuelven a ella. ¿Y si esto es una manera de decir, oye, que yo también estoy aquí, y muy bien, por cierto? Y que no se olviden de mí. Porque seamos sinceros, la sombra de Can Yaman es larga, y a veces, para brillar con luz propia, hay que recordarle al mundo que sigues ahí, y que no solo estás ahí, sino que estás genial. Pero lo que me vuela la cabeza es pensar si Can está al tanto de esto. ¿Sabrá él que este post, que a primera vista parece una simple foto, tiene tantas capas de significado? ¿Y si él también está jugando su partida? Esto es como un tablero de ajedrez, pero con paparazzi y fans. A mí me da la sensación de que hay un pacto silencioso. Quizás si Can habla mucho de su vida privada, Demet responde con una imagen de felicidad total. Es un tira y afloja constante. Y la verdad, a mí me encanta este salseo. Y no me digáis que no os habéis fijado en los detalles. Esa pose, esa mirada, ¿es la pose de alguien que ha superado algo o la pose de alguien que está estratégicamente posicionándose? Yo creo que ambas cosas. Es la mezcla perfecta de autenticidad y marketing personal. Lo que yo creo que está pasando es que ambos saben que su historia juntos generó un revuelo enorme, y ahora, de forma inconsciente o muy consciente, están usando esa energía para mantenerse relevantes. Y si ese último post de Demet, que parece tan inocente, está logrando que todos hablemos de ella, pues objetivo cumplido, diría yo. Me imagino la conversación detrás de todo esto, si es que la hay. Quizás alguien cercano a Demet le dijo, es el momento perfecto. Pasa página y que se enteren de lo bien que te va. Y ella, que es más lista que el hambre, dijo, de hecho. Lo que está claro es que esta pareja, aunque ya no estén juntos, sigue siendo una mina de oro para los medios. Y ellos, lo saben. Y lo explotan. De una forma u otra. Pero mi pregunta ahora, la que me tiene dándole vueltas a la cabeza es, ¿creéis que este post de Demet es una señal de que está lista para mostrarse al mundo de nuevo, quizás con alguien nuevo? ¿O es simplemente una forma de ponerle un punto final definitivo a su historia con Can y dejar claro que él ya no le importa en absoluto?